Listra. Conociendo Mi historia de amor. Cuéntanos su historia de amor. Dios los perdone a todos, ¿verdad? Luego se hace el desorden. Es una historia muy bonita, particularmente para aquellos chavos, aquellas chavas que piensan que su crush no les va a hacer caso. Ahí tenían que haberle hecho, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, Dianita, mi esposa se llama Diana Shadaí Jaramillo Reyes. Dianita es mayor que yo. A ver si no me da mal por decir esto, ¿verdad? Pero la realidad es que cuando Diana y yo estamos juntos, y aquí hay hermanos que nos conocen, siempre piensan que yo soy mayor que ella, pero porque siempre les digo que me corrieron sin aceite. Entonces yo me veo así más ya chavetado, ¿verdad? Y Diana pues siempre muy bella, muy linda. Entonces, nuestra historia, primero yo tengo que comenzar desde mi conversión. ¿Por qué? Yo me convierto al cristianismo en el 2005 y Diana ya había egresado del Instituto Bíblico y Diana ya era predicadora. No sé cuántos de ustedes, a los jóvenes les ha pasado que aquí ven en los eventos distritales, en los regionales, ven a algún chico, alguna chica que está predicando y dicen como que, ay, mira, se ve bien la sierva del Señor, ¿verdad? Se ve bien el siervo. Entonces, a mí me pasó así. Cuando yo me hago cristiano, Diana ya era predicadora. En el 2010, para que vean la magnitud, yo ingreso al Instituto Bíblico en el 2010 y Diana ya estaba predicando en Cancún en el Nacional de Jóvenes. Entonces yo andaba así con cartulinas, ¿no? Diana, te amo, no, así, no, cosas así, ¿verdad? Entonces nosotros viéndola en la pantalla, ella de nuestro distrito y todo, y siempre fue de las mujeres que más resaltó de nuestro distrito como señorita predicadora, porque desde muy joven ella estudió en el Instituto Bíblico, luego era hija del presbítero, entonces era así como que tenía muchos pretendientes, pero en realidad para los simples mortales, ¿verdad? Yo no venía de familia cristiana, entonces no sabía nada. Y yo la invitaba a la iglesia a predicar cuando era líder de jóvenes, y luego ella testifica que ya no la volvieron a invitar cuando yo me fui, entonces que yo era el que la invitaba, ¿verdad? No era la iglesia. Entonces yo me voy a Estados Unidos y esa es la primera vez que nos conocemos, ¿no? Ella predica en una fogata en la iglesia y ahí nos conocimos. Ella sabía quién era yo sabía quién era ella, pero en realidad no era como que nos conociéramos hasta que yo estudio en el Instituto Bíblico en Estados Unidos. Diana fue mi maestra de Instituto Bíblico. Entonces, me gustó tanto la hermenéutica que me casé con la maestra de hermenéutica. Bueno, comencé a salir con ella mucho después, yo ya había egresado, ¿no? Pero desde ahí hay un primer encuentro en el cual ya no es solamente el chavo que me invitó a la iglesia a predicar, sino ya lo veo como alumno. Y ella siempre cuenta esto. Era un intensivo de viernes a sábado. Entonces el viernes en la noche ella se le ocurrió hacer equipos para exposiciones el sábado en la mañana. Entonces no había oportunidad. Y ella dice que nada más, bueno, se acaba la clase, que yo rápido junté a mi equipo y le dije, tú vas a hacer esto, tú esto, y mañana sí nos vamos a preparar para presentar la exposición. Y ella se le quedó muy grabada y decía, mira, el muchacho tiene liderazgo porque muy rápido organizó a todo el equipo. Pasan los años, pasan 1 o 2 años. Bueno, para ese tiempo yo voy a un viaje de un ministerio que se llama Tour por la Vida. Tour por la Vida consistía en dedicarle 10 días de nuestra vida, dedicarlos completamente a hacer obra misionera y obra evangelística.
Nosotros cubríamos todos nuestros gastos y nos íbamos a zonas rurales a pintar escuelas. Yo llegué a predicar 5 veces en un día. O sea, era una plaza, ibas y predicabas. Te ibas a otro ejido, ibas y predicabas. Y así era la dinámica. Mucha predicación. Todos éramos jóvenes, muy apasionados. Todo lo pagábamos de nuestros bolsillos. En ese tiempo los coordinadores de ese ministerio eran Miqueas Cantú, seguramente también lo conocen, y bueno, Paul Alvarado, que ya está en la presencia del Señor. Ellos nos invitaban, veían a los jóvenes que fueran dinámicos y fuimos. Estando en ese evento, estábamos, no recuerdo muy bien, porque fue un viaje que abarcó Jalisco, Zacatecas y Aguascalientes. Estábamos en una zona ejidataria de ahí y solamente había señal en un cerrito. No sé si decirlo o no, pero bueno, Miqueas andaba quedando con Janet Pérez, que sé que son predicadores que conocen. Y entonces Miqueas le va a mandar un mensaje a Janet y me dice: Ures, acompáñame al cerrito. Y los jóvenes no saben qué es eso, porque teníamos que aventar el celular para que agarrara señal. Así como andan ahorita con el Wi-Fi buscando dónde hay Wi-Fi, así andábamos nosotros con los mensajes de texto. Los aventábamos, todavía no existía WhatsApp ni nada de eso, era a través de mensajes de texto o de Messenger. Y entonces, mientras estábamos esperando que se mandara el mensaje, Mike me dice: oye, Ures, ¿y no hay una muchacha que...? Pues sí hay una, pero no. ¿Quién es? Y yo, no, es que en el norte decimos que una persona, para decirle que una persona es muy sangrona, muy soberbia, decimos sangris. Es que es bien sangris. No me va a responder el mensaje, porque Diana siempre fue muy reservada. Tú la saludabas y era muy formal, no platicaba, era así, muy seria. Y entonces cuando yo le digo a Miqueas quién es, ellos estudiaron en el Instituto Bíblico. No estudiaron en el mismo año, pero en la misma escuela en el mismo tiempo. No, hombre, ¿cómo crees? Si ella es a toda onda, mándale un mensaje. Y me convenció y le mandé un mensaje. Y yo, bien poético, le escribí: hay un joven que suspira por usted. En tercera persona. ¿Qué fue lo que pasó? Diana me respondió, pero me dijo: yo voy saliendo de una relación y ahorita solamente quiero tener amistades, así que ya el tiempo lo dirá. Me batió. Entonces, para mí fue algo, no, hombre, pues ¿para qué le mandaba el mensaje? Pero Diana nunca entendió que yo era. O sea, ella pensó que yo le estaba haciendo el favor a alguien, ¿verdad? Y así quedó. Eso pasa en el 2010. Diana me vuelve a dar clases, pero ahora en la licenciatura teológica. La materia era profetas posexílicos, que es Ageo, Zacarías y Malaquías. Ahí ya no es un intensivo, sino que ya todos los martes ella iba, durante 6, 7 martes. Y el trabajo final era predicar de uno de esos 3 libros, una predicación de 15 minutos. Yo tengo que admitir que yo siempre iba al instituto con la camisa del instituto, con pantalones así medio rotos, con los tenis de fútbol rápido desabrochados, y así era como yo iba. Manejaba una moto, entonces siempre llegaba despeinado, ya se imaginarán. Entonces llego, y esa vez me fui en camioneta, llegué pantalón de vestir, una camisa color vino y mi corbata negra. Llegué como predicador. En el sorteo yo fui el último en predicar. Entonces me paro a predicar y la hermana Diana se asomó, ¿verdad? A tal punto que ella dice que se asombró que el bosquejo que yo había elaborado era muy similar al que ella tenía. Entonces ya dijo: no, pues el muchacho es inteligente. Por eso tienen que ser buenos predicadores, si no. Entonces me dice eso y llega con su mamá y les dice: mamá, estoy enamorada. Pero aquí viene lo trágico, porque la mamá siempre le había dicho: ese muchacho te ve diferente,
ese muchacho te ve diferente. Y Diana siempre, ¿cómo crees, mamá? No, ¿cómo crees? Pero a Diana ya le interesó, pero la mamá le dice algo. Ures, ¿de quién te enamoraste? De Ures, mamá. Es que hubieras visto, traía una camisa roja y le resaltaba su piel. Y entonces le dice, no, de Ures no. Y ella, Ures está comprometido y se va a casar. Y era verdad. Yo ya estaba comprometido. Fue una relación muy difícil. Hubo mucha toxicidad, como se dice, pero yo estaba comprometido. Entonces pasan los años hasta el 2014. Ella se queda con la idea de que pues Ures ya se casó. Y como yo no era tanto de publicar en redes sociales, entonces en realidad no era como que van al día. Ella dice que se desenamoró en ese mismo momento, ¿verdad? No, pues ya está ocupado, pues ya no, hay que buscar a alguien más. Llega el 2014, fiesta de graduación del Instituto Bíblico, y a mí me extienden una invitación. Yo ya había egresado, yo egresé un año anterior. Entonces yo voy y ahí veo a Diana y veo a su mamá, los saludo después de más de un año de no verla. Y entonces, donde a mí me toca sentarme es en una mesa redonda, el espacio de enfrente de mí está desocupado, y en la siguiente mesa está desocupado el asiento y tengo a Diana de frente. Y ella dice, yo sentía tu mirada. Y yo siempre les digo, Diana, pues si tú te diste cuenta que yo te estaba viendo, era porque tú me estabas viendo, no os hagáis. Y entonces ella dice que su mamá le dijo, vamos a conocer a la esposa de Ures, porque la silla que estaba al lado mío estaba sola. Entonces ellos dicen que toda la noche, no, pues ahorita va a llegar, ya no ha de tardar. Pero la realidad es que yo no estaba casado, hermanos. Justamente cuando pasó eso, cuando dijo que estaba comprometido, yo duré comprometido muy poco tiempo y terminamos la relación. Entonces para ese punto yo ya tenía más de un año que había roto mi relación. Yo ya era pastor en otra iglesia, yo ya no tenía ningún compromiso. Y se van. Yo decido escribirles el siguiente día, eso fue un lunes, el martes decido escribirle, porque ella se fue en la oración, así como la Cenicienta, hermanos. Yo cerré los ojos y cuando los abrí ya no estaban, ni ella ni la mamá. Y entonces dije, no se quedaron a la cena, se fueron antes de la cena. Entonces dije, le voy a mandar un mensaje, martes en la mañana, le voy a escribir a la Jaramillo de por qué se fue así, sin despedirse ni nada. Entonces yo le estoy escribiendo el mensaje, mi mensaje era hacerle bullying, hermanos. Y en realidad me entra una llamada de un hermano que está enferma, una persona. Yo voy y oro por esa persona. Y en Messenger, ustedes sabrán que si escriben un mensaje y no lo mandan, se va a quedar escrito ahí hasta que lo manden. Entonces al siguiente día, yo recibo un mensaje de Diana. Y yo, ya picó. Y abro el mensaje y ¿qué creen? El mío está parpadeando porque yo no lo envié. Entonces ella inició la plática, aunque yo tuve en mi corazón iniciar la plática, ella inició la plática. Y aquí es donde viene el lado de la historia de Diana, que se los voy a contar. Yo le escribí a un matrimonio que se graduó del Instituto Bíblico, yo espero algún día, así como ustedes, encontrar la pareja que Dios tiene para mí. Y ellos me escriben, va a haber un momento en que Dios le va a dar a la sierva que usted necesita, hermano. Eso lo ve la mamá de Diana, mi suegra. Y entonces dice que va como a la 1 de la mañana y le despierta, Diana. Y mi esposa, Diana, Ures no se casó. Y Diana dice, mamá, pues bien noche. Pero al siguiente día me estoqueó, hermanos. Me estoqueó, revisó, vio que ya era pastor. Y entonces en ese tenor ella me escribe, oye, Ures, me dio mucho gusto verte en la graduación, ya tenía mucho de no saber de ti, sé que ya eres pastor. Y entonces le digo, oh sí, pero esa es una larga historia, apenas que me invites un café.
Y no saltó, no me invitó, no crean. Y entonces seguimos en la plática y me dice, oye, yo supe que tú estabas comprometido, ¿qué pasó? Oh, esa es otra larga historia, apenas con un café. Y entonces ya pasó así, platicamos casi una hora, yo creo, por mensaje. Y le digo, a ver, te invito a cenar a tal hora, tal día, en tal restaurante. Tengo un presupuesto de $200. Si tú llegas, yo te puedo esperar hasta 2 horas en el puente, porque yo vivía en Estados Unidos y no puedo ir a México. Entonces ella tenía que venir a Estados Unidos para verme. Entonces yo le dije, te espero tal. Y ella dice, fue muy directo. O sea, ya me dijo el presupuesto, me dijo qué lugar, me dijo la hora. Y ella dice, pues sí, está bien. Y entonces, revisando la plática, ella se va en la plática de Messenger al 2010. Hay un joven que suspira por usted. Y ella dice que recibió revelación divina. Pues era él. Y yo, Diana, maestra de hermenéutica, y no pudiste interpretar el texto desde el 2010. Y entonces cada año, como ellos eran representantes de ECAD, del material de EBDB, yo como pastor de niños siempre les pedía el material. Y mi suegro, que era también mi maestro, me decía, escríbele a Diana. Y yo cada vez, o sea, cada junio, mayo, que era el material de la EBDB, le decía, si no fuera porque eres hija de mi maestra, te invitaba a un café. Y al siguiente año, si no fuera porque eres mi maestra, te invitaba a un café. Y así cada año. Y ella dice, este chavo desde el 2010 me estuvo tirando la onda y yo nunca la agarré. Y entonces acepta, vamos. Y en la primer cita, yo le digo, yo te invité a comer porque quiero casarme contigo. En la primer cita. Diana fue de las peores citas que yo tuve con ella, porque toda seria. A mí me cambiaron la de los mensajes por una desconocida que estaba enfrente de mí. No hablaba para nada. Yo le llevé un ramo de flores y ella, está bien. Y le contaba la historia, qué bueno. Yo manejaba un Mustang convertible amarillo que le llamábamos el Apóstol. Y entonces le bajo el capote para ir en la carretera y comienza a entrar el aire y dice, ¿puedes ponerle porque me voy a despeinar? Y yo, aburrida por dentro, ¿verdad? No se lo iba a decir. Y luego, pues en ese tiempo estaba de moda Espíritu y en Verdad. Seremos la gente. ¿Le puedes bajar el volumen? Es que está muy fuerte. Y no, pues yo ya iba. Mi plan de Casanova, no, ahí quedó. O sea, no hubo química. Entonces ya nos bajamos. La encamino yo al puente internacional para que ella cruce. Y aquí viene algo importante, porque yo oro por ella, le digo, no, pues Dios te bendiga, me dio mucho gusto verte, que hayamos podido platicar. Y de entre todo, por fin habló y me dijo, te voy a decir algo, Bres. Y se recoge el cabello y me enseña la blusa que trae. La marca de la plancha, quemada la blusa. Y me dice, ¿ves que esta blusa está quemada? Y yo, ok. Yo no sé planchar, Ores. Y yo quiero decirte algo. ¿Sabes por qué me la puse aún así? Porque yo me compré esta blusa exclusivamente para salir contigo. Y le dije, ¿y cuál es el problema si yo sé planchar? Y entonces de ahí ella me dijo, yo quiero que tú me conozcas como yo soy. Quiero que me conozcas. Yo cometí el error de en otras relaciones fingir a alguien que no era, tratar de agradar a la persona. Entonces yo quiero que tú me conozcas como yo soy. Y así soy, seria, discreta, aburrida. Y pues lo demás es historia. Tenemos un hijo y nos casamos. Todos los que gritaron están en la carne, pastor, pero yo estoy con usted.
No es cierto. ¿Cómo equilibran su vida ministerial y la familiar? Platicábamos en las últimas horas, el día de ayer, sobre unos temas importantes, pero ¿cómo lo equilibran ustedes? Bueno, nosotros primero entendemos que el primer mandato no es ser predicador, no es escribir libros, no es hacer obra evangelística, es amar a Dios con todo el corazón. Y si le amamos a Dios, entonces le vamos a servir. En esa sintonía de poner a Dios en primer lugar, debemos de entender también entonces cuál es el primer ministerio. El primer ministerio es la familia. Entonces, va a ser trágico que yo esté dispuesto a ganarme todo el mundo y no pueda ganar el corazón de mi hijo, que no pueda ganar el corazón de mi esposa. En base a eso, yo tengo que agradecer a Dios por la iglesia donde servimos. Es una iglesia muy generosa, es una iglesia que nos da justamente la posibilidad de hacer esto, de poder ministrar en otros lugares. Agradezco a nuestros pastores titulares, que son mi suegro y mi suegra, Eleazar y Norma Jaramillo, que nos dan también la posibilidad de poder ejercer el ministerio que Dios nos ha dado. Pero algo importante sobre esto es que nosotros tenemos nuestras propias cláusulas, nuestro contrato de cómo ejercer el ministerio y nuestras prioridades en relación a esto. Nosotros nos esforzamos en no faltar a ningún festival de mi hijo. Tratamos de que si le prometemos algo, buscar cumplirlo. Y eso implica que si alguien nos invita a ministrar en esa fecha, le demos más prioridad a la promesa que hicimos entre familia. Parte de lo que mi esposa y yo hemos hablado es que nosotros no aceptamos más de 2 invitaciones al mes para salir fuera, particularmente los domingos. Es decir, si el mes tiene 4 domingos, aunque hay excepciones de algunos meses que tienen 5, nosotros dos fines de semana mínimo tenemos que estar en la iglesia. Entonces, sin importar la invitación que sea, nosotros no vamos a tratar de romper eso. ¿Por qué? Porque no solamente es salir a ministrar, sino es un fin de semana que yo no voy a pasar con mi familia, un fin de semana que Diana no va a pasar con la familia. Entonces tratamos mucho de equilibrar esta situación. Ahora, para los jóvenes predicadores en relación a esto, nosotros no avisamos cuando vamos a salir. Nosotros pedimos permiso cuando vamos a predicar. Hemos ido a eventos de iglesia, eventos seccionales, regionales, distritales, nacionales. Sin importar el evento, siempre y delante de Dios lo puedo decir, yo hablo con nuestros pastores y le decimos, nos están invitando a esta fecha a ministrar. ¿Qué les decimos? Y ha habido veces que nos ha dicho que sí, mayormente, pero ha habido veces que nos dice, esa fecha yo no estoy y necesito a alguien que esté en la iglesia. No hay inconveniente. Ahorita nos acaban de extender una invitación que agradezco mucho y esa es la misma respuesta. Tiene que pasarse por el proceso de, Diana, ¿tienes compromiso? No. ¿Tenemos compromiso en la familia? No. ¿Tenemos compromiso en la iglesia? No. Suegro, ¿tiene compromiso? No. Entonces es muy probable que se acepte. Y entonces vemos que ahí está la bendición de Dios, cuando aprendemos a mantener las prioridades. Y también debemos de saber que hay etapas en el ministerio. Nosotros estamos seguros que va a haber etapas donde vamos a predicar en nuestra área local, donde Dios nos ha plantado, pero va a haber otras etapas donde vamos a poder salir, como en ese el caso. Pero también cada ministerio es diferente. Va a haber ministerios que a lo mejor nunca van a salir a predicar a otras áreas y no tienen que sentirse más o sentirse menos, porque cada ministerio es diferente y si Dios le place hacerlo de esa manera, nosotros debemos de tener contentamiento en ello, siempre marcando las prioridades. Amar a Dios sobre el activismo y el primer ministerio, la familia, sobre el activismo.
Podemos ver a usted en fotos de internet dando clases y enseñando a los niños, jugando con ellos, sentarse incluso en la tierra y todo, pero ¿por qué enfocarse en los niños? Yo regresaría a la pregunta, ¿por qué no? ¿Verdad? Creo que los niños son un área de vulnerabilidad, que por el vaivén del día, por lo ágil que pasan los días, son los más descuidados. Yo no tuve la bendición ni la oportunidad de tener unos padres cristianos. Y entonces, como dicen, al que más se le perdona, más ama. Y eso es justamente la encomienda que Jesús le dijo a Pedro en Juan 21. Ya a punto de ascender al cielo, Jesús le dijo a Pedro: Pedro, ¿me amas más que estos? Refiriéndose a los discípulos. Y entonces Pedro le dijo: Señor, yo te amo. Y la respuesta de Jesús fue: apacienta a mis corderitos. Todo el ministerio de Jesús vemos la importancia que Él le dio a los niños. Cuando un cristiano no tiene amor por los niños, yo creo que debería hacerse una auditoría al corazón si Cristo está verdaderamente en ese corazón. Porque en definitiva, siempre que Cristo necesitó un ejemplo, necesitó a un niño, siempre había un chiquillo disponible para hacer lo que Jesús le dijera. Jesús dio grandes cátedras, grandes enseñanzas. Cuando los padres quisieron traer a los niños a Jesús para que orara por ellos, los discípulos se molestaron y les estorbaron. Y entonces dice que los reprendían. Y Jesús, esto es algo que a mí me llama mucho la atención, Jesús muy pocas veces reprendió a sus discípulos en público, pero en esta ocasión Jesús inmediatamente al saber, Marcos dice, se indignó y les dijo: dejen venir a los niños a mí, no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. En ese sentido muy particular, el yo querer seguir las pisadas de Jesús, en definitiva, de manera automática, a mí me invita a servir con los niños. Entonces, en ese contexto de amor, servir al ministerio a los niños desde la perspectiva de Cristo es la más grande muestra de amor, porque dijo: ¿me amas más que estos? Entonces, haz esto, pastorea, apacienta a los corderitos. ¿Cómo podemos enseñar valores bíblicos en un mundo que tiene tantas distracciones digitales? Es muy difícil, pero lo que nosotros tendríamos que hacer es introducirnos a ese mundo. Debemos de entender que nosotros no somos nativos digitales. Los niños son nativos digitales. Algunos adolescentes son nativos digitales. Es decir, ellos aprendieron, varios de ellos aprendieron antes que hablar a usar un celular o a usar un iPad, una tablet. Entonces, incluso los niños descubrían funciones que los adultos ni siquiera sabíamos que tenían, porque ellos nacieron en ese mundo. Entonces, ¿qué es lo que muchas veces algunos padres de familia hemos hecho, o incluso algunas iglesias? Hemos querido enseñar a los niños, a los adolescentes, desde nuestra cosmovisión, pero deberíamos enseñarlos desde la cosmovisión de ellos. El profesor Fernández Bravo dijo: ningún método de enseñanza es superior al diseño de la mente. Entonces, nosotros queremos que ellos aprendan bajo nuestro criterio. ¿Y qué sucede con esto? Les enseñamos, y si no aprenden, ¿a quién culpabilizamos? Pues es que no ponen atención, es que son necios.
Pero y entonces viene una pregunta: si Dios los diseñó con esa inteligencia y si ellos no aprenden, ¿no será acaso que el método de enseñanza que yo estoy estableciendo es deficiente? Porque lo más fácil es culpabilizar al que no aprende, desde nuestra jerarquía como predicador, como maestro. Pero en realidad, mientras nosotros no nos introduzcamos a su mundo virtual, digital, dinámico, de colores, difícilmente ellos van a poder enriquecerse. En una ocasión, a mí me invitaron a predicar una campaña de jóvenes. ¿Qué esperarían de una campaña de jóvenes? Yo estoy pensando en jóvenes, no sé, de 17 años, 18 años, 20 años. Cuando yo llego al templo, eran niños de 12, de 13, de 14. Y yo, santo Cristo, el mensaje que el Espíritu Santo me había dirigido a preparar era más para universitarios. No me van a entender. Y yo estaba inquieto, llegué, me hinqué y le dije: Señor, ¿cómo puedo retener la atención de esto? Que es la etapa más difícil para mí. En ese tiempo yo había escuchado a algunos adolescentes en la iglesia hablar de Badabun. Era cuando estaba en tendencia. Y recuerdo que yo siempre fui de voy a buscar, voy a informar, porque era una manera de romper el hielo con ellos. Y entonces llego ahí y a mí se me viene a la memoria Badabun. Y les digo: necesito que me pongan atención. Pónganme atención 25 minutos. Pónganme atención así como le han puesto atención a la ruptura de Dani Alfaro y Leo Osuna. Y todo, ¿sabe? Y entonces les digo, así como lo que pasó con, y comienza a mencionar algunos de los personajes, y entonces yo les veía la cara de iluminación, y todo el rato estuvieron así, porque encontraron a un adulto que se había infiltrado a su mundo. Mi hijo juega Roblox. Roblox sabemos que es algo dañino, pero yo no le puedo decir no juegues, porque cuando yo me venga a un viaje para acá, ¿qué creen que va a hacer? Entonces yo tengo que enseñarlo y protegerlo mientras él lo juega. Entonces yo ahorita puedo sacar mi iPad y puedo conectarme y ver si él está conectado, porque yo nada más tengo de amigos a 2 sobrinos y a él. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Él le dice a sus amigos: mi papá juega Roba un Braindon conmigo. No es cierto, los papás no juegan. Sí, y me habló por teléfono: papá, dile aquí a mi amigo que tú juegas conmigo. Ah, sí, yo juego Roblox contigo. Otro hijo de pastor. Y entonces, ay, a ver, ¿y qué personajes hay? Ah, pues nosotros tenemos a la vaca Saturnita. Y comienza a hablar de los personajes, ¿verdad? A los más nuevos y cuántos billones dan y cuánto da. Y entonces mi hijo siente esa tranquilidad de hablar esos temas conmigo. ¿Pero por qué? Porque nos hemos sumergido a su mundo, ver sus necesidades, adaptar nuestra mirada a su mirada infantil. Si logramos hacer eso, va a ser mucho más sencillo enseñar esos valores. Venía el festival de Halloween, el gran evento. Ures, tú sabes que eso daña nuestro espíritu. No vamos a jugar en el festival de Halloween Roba un Braindon. Ok, papá, sí nos hace daño. Vamos a esperar a que venga el evento de los taquitos. Está bien. Entonces se dan cuenta, pero él ¿cómo lo entiende? Yo involucrándome. Cuando los adultos nos involucramos en el mundo de ellos, es más fácil enseñar valores desde su perspectiva. Totalmente de acuerdo. Es importante que haya expertos en el área, ¿no? Gente que se pueda meter para evangelizar. Yo estaba viendo que en esa plataforma hay misas y que ya están haciendo misas católicas. ¿Cree que sería bueno o malo crear algún culto evangélico en Roblox? Pues bueno, es meternos en muchos problemas, ¿verdad? Con esto. Creo que todo tiene que ver desde la esfera de la protección que nosotros lo hagamos.
En nuestra iglesia, nosotros ha habido tiempos que los jóvenes los dividimos como juniors, es decir, los adolescentes son juniors, los jóvenes y los jóvenes adultos. Y ahí, dentro de los programas anuales, preparamos solo de chicas, solo de chicos. En el solo de chicos, nosotros hemos tenido cultos y al terminar nuestro culto es noche de torneo de FIFA. Entonces, a los que les gusta el FIFA van a jugar, pero antes, ¿qué fue lo que ya les dimos? Ya les dimos un mensaje de la palabra de Dios. Y entonces creemos que a veces tener programas en la iglesia o de la iglesia tienen que ser siempre con la liturgia dentro del templo. Pero cuando nosotros les enseñamos a que el cristianismo va más allá, que es un estilo de vida, que lo podemos hacer desde una esfera de protección, entonces de verdad que los jóvenes y muchos niños son bendecidos. Programas de niños, por ejemplo, una vigilia donde los niños acampan dentro del templo, vemos una película, oramos, se convierten en amigos, porque hoy más que nunca, ¿qué necesitan los niños y los jóvenes? Necesitan amigos dentro de la iglesia. Pero ¿qué pasa si su mayor grupo de influencia están afuera? Pero si yo, mi mejor amigo se hizo cristiano y ahorita es pastor. Entonces, es algo muy lindo saber que uno de mis mejores amigos de la juventud es cristiano y es pastor. ¿Qué nos ayudó a mantenernos firmes? Que siempre teníamos un amigo que nos exhortara o que nos dijera, eso está bien, eso no está bien. Con todo esto, ¿cree que la iglesia está realmente preparada? Bueno, no hablando de nosotros, sino en general el cuerpo de Cristo. ¿Estamos realmente preparados para acompañar a los jóvenes y adolescentes en sus luchas internas? Voy a utilizar una ilustración. El camellito le dice a la mamá camello, mamá, ¿por qué tenemos pestañas tan largas? Y la mamá le responde, hijo, tenemos pestañas largas para que no entre el polvo y la arena mientras viajamos por el desierto. Viene nuevamente el camellito. Mamá, ¿y por qué tenemos patas tan largas? La mamá le responde, tenemos patas largas para no hundirnos en la arena mientras viajamos por el desierto. Viene una tercera vez y le dice, mamá, ¿y por qué tenemos jorobas tan grandes? Hijo, tenemos jorobas grandes para el almacenamiento de alimento y agua mientras viajamos por el desierto. Y el camellito le hace, Entonces viene el camellito y concluye, mamá, tenemos pestañas largas para que no entre la arena en nuestros ojos mientras viajamos por el desierto. Tenemos las patas largas para no hundirnos en la arena mientras viajamos por el desierto. Tenemos jorobas grandes para el almacenamiento de alimento y agua mientras viajamos por el desierto. Pero mamá, ¿y por qué vivimos en un zoológico? La pregunta del camellito tenía mucha razón. ¿Cómo lo podemos aplicar a esto? Así como el camellito, los camellos han sido dotados para viajar por la hostilidad del desierto, la iglesia ha sido dotada con el Espíritu Santo para dar mentoría y acompañamiento a los niños y a los jóvenes. Pero ¿qué pasa? Muchas ocasiones, así como el camellito, vivían en las cuatro paredes. La iglesia muchas veces está encerrada y no se da la oportunidad de dar ese acompañamiento, porque va a ser imposible dar ese acompañamiento en los cultos de los miércoles, de los jueves, del viernes, del sábado. El acompañamiento tiene que ir aún afuera de las instalaciones del templo, y aquí es donde muchas veces fracasamos, porque yo soy maestro de escuela dominical, pero solamente soy maestro el domingo. Y durante toda la semana no sé nada de ellos. Entonces la iglesia ha sido dotada, pero no ha podido desarrollar ese potencial como debería. ¿Cree que existe una crisis
de profundidad bíblica en las nuevas generaciones de predicadores? Yo creo que sí, porque la información, ahora están sobreinformados, y entonces el tener mucha información ha convertido a los jóvenes, a los adolescentes, incluso a los adultos, a no poder corroborar y comprobar si la información es verídica o no. Ya hoy, desafortunadamente y afortunadamente en algunos casos, el acceso a plataformas de redes sociales ya da oportunidad a que cualquiera pueda alzar su voz, cualquiera pueda predicar, incluso sin desde la formalidad de un púlpito, de un estudio, de una comprensión. Entonces ya cualquiera puede comentar, puede citar, puede decir, y está en su libertad. Pero ¿qué sucedía antes? Si antes alguien hablaba algo en contra del evangelio, el daño se reducía a el área donde lo había predicado. Pero ahora, con la exposición de las redes sociales, el daño puede acrecentarse a niveles inimaginables. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se ha perdido el sentido de la academia de la investigación, porque a nosotros en la universidad estaba Wikipedia, no sé si todavía exista, pero Wikipedia no era válida para utilizarse como citación en un documento de investigación. Y ahora, con la inteligencia artificial, que le podemos hacer cualquier pregunta y nos da la respuesta, podemos caer en el error de que es un hecho y es una verdad absoluta. Y eso ha entorpecido a la mente humana de poder corroborar e investigar con cabalidad si eso es algo que dice la Biblia. Y entonces luego vienen frases como ayúdate que yo te ayudaré. ¿La Biblia lo dice? No lo dice. Entonces tiene mucho que ver dentro de la cultura y también la sobreestimulación a la información que a veces nos hace que ya no tengamos esa profundidad bíblica desde una perspectiva no solamente académica, sino devocional, de yo acercarme al texto con una sinceridad, con un tiempo de oración y decir: Señor, ayúdame a entender tu palabra. Yo no sé nada, tú lo sabes todo, ilumíname a través de tu espíritu para comprenderlo. ¿Qué libro nos recomienda, les voy a ir acomodando, para aquellos que desean comenzar a estudiar Biblia? No necesariamente para un instituto bíblico, pero ¿qué libro nos recomienda para aquellos que tienen ese deseo? Muy bien. Pues de estos libros que el Señor me ha permitido publicar, de nuestras publicaciones, solamente tengo en inventario estas que tenemos aquí. Definitivamente hacia una metodología exegética, que soy coautor juntamente con mi esposa Dianita. Este es un libro que nos presenta un modelo hermenéutico, exegético, para poder interpretar correctamente el texto de la Biblia o poder acercarnos justamente a eso. Pudiera yo mencionar varias facetas del análisis y cómo cada elemento nosotros nos enriquece y nos nutre. Hay una forma de ejemplificarlo. Por ejemplo, algo muy sencillo, que es el análisis más complejo, que es el análisis literario. Cuando yo analizo el texto, yo debo entender que hay palabras que tienen un significado. Entonces, dentro de lo que es gramática y hermenéutica, decimos, el análisis literario es análisis de lo que está escrito. Entonces es la etimología, la morfología, el léxico y la sintaxis. Y yo estoy seguro que muchos de nosotros vamos a decir, ¿y eso con qué se come? ¿Y en español cómo es? Bueno, la etimología es la raíz de la palabra, pero no siempre los autores bíblicos le dieron el uso de la raíz. Voy a poner un ejemplo. Si hablamos de hogar, ¿de dónde proviene la palabra hogar? ¿Qué se les viene a la mente con la palabra hogar? Díganme.
¿Algo que se les venga a la mente? Familia, una casa, una ciudad, una iglesia. Ese es mi hogar. Pero su etimología dice que es hoguera. Hogar proviene de la palabra hoguera. ¿Qué es una hoguera? Pues una fogata, no fuego. Y entonces de ahí viene la expresión del calor del hogar, porque estaban todos juntos y se transmitían calor. Si se fijan, muy pocos de los que estamos aquí pudimos identificar el uso etimológico de la palabra. Entonces, aunque tenga ese uso etimológico, pues mientras el autor no quiera usarlo o no lo use con esa expresión, va a ser de poca utilidad. Luego viene la morfología. La morfología es la categoría de la palabra. Por ejemplo, decir si es verbo, si es un adverbio, si es una proposición, ¿no? Un calificativo. Bueno, yo tengo que identificar qué es la palabra, porque si es un verbo, entonces tendría que identificar todas las categorías de los verbos en el texto para unificarlos y tratar de sacar esencia a lo que el autor quiso decir. Luego viene algo interesante, que es el léxico, que tiene que ver con la carga semántica de una palabra, las diferentes formas o sinónimos, por decirlo de alguna manera, que puede tener una palabra. Es decir, ¿cómo se le dice al cerdo aparte de cerdo? Puerco, cochinito, ¿verdad? Y entonces yo voy descubriendo los diferentes significados que puede tener una palabra. Particularmente ahorita, las palabras han evolucionado, pero si nosotros vemos la Reina Valera antigua, decía: en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Y alguien puede decir, crió, no, pero así dice. ¿Por qué dice así? Porque en ese tiempo solamente existía el verbo criar y también podía significar crear. Nosotros ya ahorita, muchos años después, decimos no, hay un error, pero en ese tiempo no existía. Es la evolución del lenguaje. Entonces yo voy a poner un ejemplo. Y todos corrieron por el ratón. Es un ejemplo que mi esposa usa mucho. Y todos corrieron por el ratón. ¿Les dice algo la frase por sí sola? Pues muy poco. ¿Qué se requiere para yo interpretar la frase? Se requiere la oración completa, el contexto, y esto es la sintaxis, la oración gramatical. Y entonces yo le tengo que dar un contexto a la frase: y todos corrieron por el ratón. Y todos corrieron por el ratón, va la frase. Estábamos todos estudiando y de entre las cajas se escuchó un ruido y todos corrieron por el ratón. ¿Qué ratón se refiere? A un roedor, porque el contexto me dice que es eso. Pero si yo le cambio el contexto, puede tener otro significado. Y entonces estábamos todos en la computadora para tramitar nuestras visas, porque Listra nos iba a llevar a Disney. Y se le acabó la batería al mouse y todos corrieron por el ratón. ¿A qué se está refiriendo? Al mouse de la computadora. ¿Se dan cuenta cómo el contexto le cambió? Nos fuimos a Disney. Y estando en Disney, en la entrada, se preguntó por dónde estaba el personaje principal. Y dijeron que estaba al otro lado del parque. Y todos corrieron por el ratón. ¿A qué ratón se refiere? A la botarga, ¿verdad? Estábamos en el templo en la vigilia nocturna y de repente alguien quiso forzar la cerradura y todos corrieron por el ratón. ¿A qué ratón se refiere? Al ladrón. ¿Qué le dio sentido a la palabra ratón? El contexto. Entonces, justamente para eso nos ayudan este tipo de libros, para entender los diferentes análisis y herramientas para interpretar con mayor precisión lo que el texto bíblico quiere decir. Creo que por eso muchas veces hay predicadores, para no decir pastores, que acomodan los textos a su conveniencia. Pudiera ser.
Hay una exhortación muy precisa de Pablo a Timoteo: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como un obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Algunas otras versiones dicen que interpreta, otras que trazan correctamente la palabra de verdad. Cuando la persona es malintencionada, porque pudiera ser, o cuando la persona carece de estudios, que también pudiera ser, puede haber una distorsión del texto. Y entonces se usa el texto como pretexto para decir lo que yo quiero decir. Y eso es peligroso. Es más peligroso cuando la persona tiene esa intención, es decir, que ya sabe que no dice eso, pero lo usa con la intención de querer engañar. A eso se le llama herejía, cuando hay una intención, hay intencionalidad. Pero también está el caso cuando el predicador, en su esfuerzo, desde sus limitaciones, predica con un corazón sincero, pero comete un error de interpretación. Aquí en realidad no es una herejía, porque él no tiene esa intención, pero al final de cuentas también interpretó de manera equivocada. Los dos casos deberían de regularse a través de un buen modelo de interpretación bíblica. ¿Cuál es el modelo que normalmente la teología pentecostal utiliza? El modelo histórico gramatical teológico. Histórico porque analizamos el texto en su historia y su cultura. Gramatical porque lo analizamos desde el análisis literario. Y teológico porque lo vamos analizando en la revelación progresiva de la palabra de Dios. Que un predicador lo entienda entonces de esta manera le va a potencializar para poder comunicar el mensaje con más precisión. En Europa y ya comenzaron en los Estados Unidos, hay un aumento musulmán y donde se han visto afectadas muchas personas, poblaciones, pero como cristianos de este lado del mundo, ¿cómo debemos prepararnos ante el aumento musulmán? Muy bien. Quisiera llevarlo más a una ecuación general y no hablar particularmente de los musulmanes. Existen, o se da la categoría de que existen 5 religiones mundiales. Está el judaísmo, el cristianismo, musulmán, hinduismo, islamismo. Son las 5 religiones mundiales, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que nosotros como cristianos, de este lado, particularmente dentro de nuestro contexto teológico, que es el pentecostalismo, no estamos muy acostumbrados a defender nuestra fe. Entonces, Pedro dice que nosotros debemos de estar listos para presentar defensa a cualquiera que demande razón de nuestra fe. El autor a los Hebreos dice: mantengámonos firmes sin fluctuar en la profesión de nuestra esperanza, de nuestra fe. ¿Cómo nos vamos a mantener firmes si ni siquiera nosotros la conocemos? ¿Cómo lo vamos a defender si no lo conocemos? Y voy a poner un ejemplo muy práctico. Hoy es sábado, tocan la puerta. ¿Quiénes tocan la puerta los sábados? ¿Verdad? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Sucede que los padres cristianos tienen la posibilidad de evangelizar a alguien que está llegando directamente a su casa. Pero le voy a decir qué es lo que normalmente sucede. Le decimos a la niña, al niño: diles, ustedes lo dijeron, diles que no estoy. Y entonces va la niña y le dice: dice mi mamá que no está. Y bueno, ya les enseñamos a mentir, ¿verdad? Pero estamos mandando un mensaje todavía más equivocado, porque les estamos diciendo que no hay que defender nuestra fe. ¿Se dan cuenta? Y entonces no estamos acostumbrados
a presentar defensa de nuestra fe, sin importar cuál sea la religión o cuál sea la denominación dentro del cristianismo. La iglesia ha sido llamada a poder presentar defensa de su fe. Y entonces, cuando se está multiplicando otra religión, otra denominación, la esfera de seguridad siempre va a ser que nuestros miembros, nuestros hijos, aprendan a defender su fe. Aún en la hostilidad, debemos de enseñar a que el creyente defienda su fe. Y entonces, cuando venga un musulmán, cuando venga un budista y nos quiera enseñar desde esa perspectiva, el creyente va a estar sólido en su fe porque conoce con cabalidad lo que la palabra de Dios dice. Por eso todos los pastores incitan siempre a decir que se deben de congregar, que lean Biblia y que oren. Pero ¿qué cree que sea más peligroso, el fanatismo religioso o la tibieza espiritual de un creyente? Ambas, definitivamente. La religiosidad, ¿qué es lo que hace? La religiosidad obviamente causa división, clasifica y siempre en un contexto negativo. Lo voy a poner en ese contexto del joven que entró con su Judas Tadeo de oro, ¿no? Si hubiera entrado a una iglesia religiosa, no hubiera entrado. Y entonces yo estoy seguro que el Señor hubiera buscado otra manera para alcanzarme, pero y si no, no estuviéramos en este momento hablando en este lugar. Entonces, la religiosidad puede privar o privatiza el cristianismo, y el cristianismo es libre para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Y qué es lo que hace la tibieza? La tibieza lo que hace es que denigra el cristianismo. ¿En qué sentido? Las personas que no son cristianas, es verdad que no son cristianas y quizá nunca han ido a una iglesia cristiana, pero les voy a decir lo que sí saben: cómo debe comportarse un cristiano. Definitivamente lo saben. Y si ustedes dicen que son cristianos y entonces esa persona, ¿y eso que es cristiano? Así me decía mi mamá cuando me enojaba y azotaba la puerta como adolescente. ¿Y eso te enseñan en la iglesia, hijo? Y a uno le hervía el corazón, ¿verdad? Y de repente uno se enojaba y gritaba de repente. ¿Y qué es lo que decían? ¿Y eso que vas a la iglesia? Imagínate si no fueras. Porque la gente que no es cristiana sabe cómo debe comportarse un cristiano, aunque ellos no lo practiquen. Incluso yo contaba un poco de eso. Mi hijo estudia en una escuela con valores cristianos y hay papás que no son cristianos, pero meten a sus hijos ahí. ¿Por qué creen? Porque dicen: es que yo quiero que se comporte como un cristiano, pero ellos no quieren dar el paso a llevar esa vida de fe. Cuando yo estaba en la universidad tenía una compañera que traté de hablarle de Cristo y decía: yo algún día voy a ser cristiana, me gusta mucho el cristianismo, pero no estoy dispuesta a dejar de hacer algunas cosas que ahora hago. Entonces, la tibieza lo que hace es que testifica en contra de Cristo. Uno lo esclaviza y otro testifica en contra. Jesús dijo que por testimonio nosotros compartiríamos el evangelio. ¿Qué sucede con esto? Hay dos tipos de testigos: el que testifica a favor y el que testifica en contra. Y entonces aquí deberíamos de ver nuestra calidad de vida, nuestro estilo de vida, ¿testifica a favor o en contra de Cristo? Si testifica en contra es porque llevamos una vida tibia. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Denigra ante otros el cristianismo. Y entonces dicen: el cristianismo no es real, porque no transforma, no cambia, porque ven a cristianos viviendo una vida tibia en el cristianismo. Que
lamentablemente lo podemos ver muchas veces en las iglesias, pero creo que es un buen momento para hacernos una auditoría, como dice en el corazón, para poder cambiar las cosas que sean necesarias. ¿Cree que es posible mantener la fe sin caer en un choque cultural? Bueno, es posible porque la Biblia nos demanda que así vivamos. Y entonces, aquí es donde viene la ecuación de la importancia de Jesús y del Espíritu Santo en esta encomienda. Porque cuando nosotros hablamos de la introducción del pecado al mundo, vemos que Adán y Eva fueron engañados, ¿no? El pecado, la introducción del pecado al mundo trajo varias rupturas. La primera es que cuando Dios habló, dice que estaba en el huerto y escucharon la voz. ¿Qué hicieron Adán y Eva cuando escucharon la voz de Dios? Se escondieron. Aquí hay una ruptura teológica, es decir, el hombre cuando se introduce en el pecado rompe su relación con Dios, y así es como vive el hombre de pecado, vive escondido de Dios. Por eso es común que no quieran venir a la iglesia, porque no quieren tener un encuentro con Dios, porque se esconden a causa del pecado. ¿Cuál es la segunda ruptura que trajo el pecado? Dice que cuando le dice Dios los encuentra y les dice: ¿qué pasó? ¿Por qué se escondieron? Y dice: es que tuvimos miedo. Aquí vemos que hay una ruptura intrapersonal, interna. Es decir, el hombre experimentó algo que nunca antes había experimentado. ¿Qué experimentó? La inseguridad, el temor, la angustia. Luego le dice al hombre: ¿y quién te enseñó que estabas desnudo? Y dice: la mujer que me diste. O sea, prácticamente se autojustifica y rompe o se produce una ruptura interpersonal, es decir, con la sociedad. Porque ¿a quién culpabilizó a Adán de su error? Primero a Eva, pero también ¿a quién? A Dios, porque tú me la diste. Y Eva, cuando es confrontada, hace exactamente lo mismo. En lugar de aceptar su error, ¿qué dice? La serpiente. Eso pasa cuando se introduce el pecado, la autojustificación. Entonces, una persona que no ha sido restaurada siempre se va a autojustificar. Y es justamente lo que sucede en relación a eso. El pecado se introduce, hay una ruptura con Dios, hay una ruptura interna, pero también hay una ruptura externa que imposibilita el que la persona pueda actuar en relación a esto. Y de aquí viene algo importante. ¿Qué podemos hacer nosotros al respecto? Pues tiene que experimentar la restauración, tiene que experimentar la ayuda de Dios. ¿Cómo es? Enviando a su Hijo. Jesús asciende al cielo y dice: yo os enviaré, os conviene que yo me vaya, porque les enviaré otro consolador. Entonces, en esa lucha, normalmente cuando fallamos como cristianos, lo primero es que estamos seducidos a culpabilizar a otros, porque eso quiere hacer el pecado. Lo primero que hace es querer autoflagelarse, porque hay una ruptura interna, y también quiere romper nuestra relación con Dios. Por eso un cristiano que vive en pecado comienza a dejar de asistir a la iglesia, comienza a dejar de leer la lectura de la palabra de Dios, comienza a dejar de escuchar música que alaba a Dios, porque es el producto del pecado. Y entonces el autor a los Hebreos nos da la solución, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. No podemos hacerlo solos, no podemos hacerlo con esfuerzo humano.
se requiere la intervención de nuestro fiel compañero a través de Jesús, de su Santo Espíritu, para poder nosotros caminar en esa fe y que la fe se superponga a la cultura que nosotros vivimos. Excelente respuesta. Si la iglesia no despierta hoy, ¿qué cree que perderemos mañana? La Biblia señala algo muy puntual. Nosotros lo hemos escuchado reducido en una frase: quien no conoce su historia está condenado a repetirla. La Biblia ha dado testimonio de eso, y nosotros nos ubicamos en periodo de los jueces, en periodos difíciles, y dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Luego viene Oseas, ¿no? Y cita contundentemente: el pueblo pereció por falta de conocimiento. Tristemente, la iglesia, en algunas partes de la iglesia, han sido seducidos por las tendencias novedosas. Y no es que esto esté equivocado. El problema es que por conducirse por dichas sendas, olvidan las sendas antiguas. Y entonces olvidan los verdaderos principios de la palabra de Dios. Y en este contexto o en este tenor, algunas personas pudieran desenfocar el propósito que tiene la iglesia. Y entonces, pues estamos muy bien aquí reunidos, pues no hay necesidad de evangelizar, no hay necesidad de hacer misiones, no hay necesidad de discipular. Y las metas que se comienza a trazar alguna congregación son metas con números, son metas financieras, son metas administrativas. Y entonces ahí es donde corre el riesgo de que la iglesia esté desenfocada y puede llevarle a un letargo, un adormecimiento espiritual. Entonces la iglesia necesita ser confrontada para que recupere y pueda hacer válido su título de ser la iglesia de Cristo. ¿Cuál cree que es la verdad incómoda que la iglesia o el cuerpo de Cristo necesita escuchar, así tajantemente, pastor? Take time to the holy. Tiempo para ser santos. Necesitamos ser más santos. Cada día necesitamos ser más santos. Hemos llegado a un tiempo en el cual el evangelio se ha presentado y lo cantamos: Jesús, mi fiel amigo. ¿Sí? Jesús, mi amigo fiel. La amistad en el Oriente es un contexto muy diferente a la amistad en el Occidente. ¿Quién es el amigo en nuestra área? Amigo es a quien contarle nuestras cosas, de quién pues nos podemos burlar, porque es como que podemos faltarle el respeto en algún momento. Creo que la iglesia ha comunicado un mensaje y nos hemos hecho tan amigos de Jesús que a veces se nos olvida que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tenemos una amistad con Jesús que es muy relajada y se nos olvida que Él va a juzgar también a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Pedro rescata unas palabras impresionantes en 1 Pedro 1, 16 y 17. Sed santos, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santos. Versículo 17. Y si invocáis a Dios por Padre,
conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Porque Pedro sabía que Cristo venía pronto. Y entonces tenemos un círculo social de cristianos que comienza a hablar mal de otros cristianos. Necesitamos ser santos. Escuchamos a alguien y nos da envidia. Necesitamos ser santos. Escuchamos a alguien que comienza a dar mal testimonio contra alguien. Necesitamos ser santos. Comenzamos ahora ya con un dispositivo tan fácil que es ensuciar nuestros ojos, conducir nuestros pies a lugares equivocados, tocar cosas que no debemos de tocar, ser santos. Y si nuestro compañero no quiere ser santo, nosotros busquemos la santidad que proviene a Jehová. Esta es una de las más grandes tragedias de la vida, que a la gente le da más temor que hablen de la santidad que del pecado. Y entonces es un mensaje que ya no se predica por algunos, porque la santidad también debe reflejarse. La gente no ha entendido lo repugnante que es el pecado para Dios. Si lograra entender lo repugnante que es el pecado para Dios, se conduciría en santidad. ¿Qué necesita escuchar la iglesia? El mensaje que ha sido escrito desde el principio. Porque sin santidad nadie verá al Señor. ¿Qué consejo le puede dar a aquellos que están iniciando en algún ministerio? En primer lugar, que sobre toda cosa guardada, guarden su corazón. El ministerio tiene varias acompañantes. Una de las acompañantes pudiera ser la envidia. Comienzas a sobresalir, comienzas a servir y siempre puedes ser objeto de la mirada de alguien. ¿Cuál es otra acompañante? Pudiera ser la soledad. Porque comienzas a trabajar y alguien quizá no te quiera ayudar. No, pues tú hazlo. Una tercera acompañante pudiera ser la ingratitud. Aunque nosotros no esperamos ser reconocidos, a veces podemos sentir la traición de alguien que no se ha agradecido por lo que se ha hecho. Y entonces alguien pudiera decir: hermano, el ministerio está puesto con mucha hostilidad. Es la realidad. Pero entonces en medio de esta hostilidad sobresalen unas palabras. Pablo le dijo a Timoteo, su última epístola, los últimos capítulos: pero tú sé sobrio en todo, sufre penalidades, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Y en ese contexto Pablo le escribió a los colosenses: y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón como para Dios y no para los hombres. Entonces, en medio de esa hostilidad que puede traer el ministerio, mi consejo es: guarden siempre su corazón. No dejen que se envenene por la altivez de otros, por la envidia de otros, por la soledad o por las situaciones adversas que puedan venir. Pues sabemos que Dios es fiel y justo y ayudará a que cada quien alcance a la medida, a la estatura de la plenitud que es en Cristo Jesús. Y para aquellos que se están iniciando o tienen el plan y el propósito de comenzar a escribir, ¿qué consejo les puede dar? Muy bien, pues primero que se lo encomienden a Dios, que Dios sea el que les dirija, que Dios sea el que les ayude, y luego que puedan identificar
¿cuál sería el tema de valor agregado? Yo siempre he dicho, hubo una tendencia de escritores hace algunos años atrás y algunos de ellos ya no permanecieron, desconozco los motivos, pero siempre escribir nos pone como objeto de crítica y señalamiento. Y debemos aprender a caminar con ello, porque no todos van a estar de acuerdo con lo que nosotros pensamos, con lo que nosotros decimos. Pero debemos de recordar que se debaten ideas, no personas. El que yo tenga una discrepancia con alguno de ustedes, pues que no les impide invitarme a tomar un café, hermanos. Entonces, cuando escribimos, debemos de saber que vamos a ser objeto de eso. Entonces, yo debo de buscar qué temática, a través de una necesidad, yo puedo solventar a través de un escrito. Y entonces ya de aquí yo le voy a dar el perfil a la escritura. Si va con un perfil académico, si va con un perfil apologético, si es con un perfil devocional o un perfil testimonial, yo voy a contar mi testimonio. Y entonces, todos tenemos una historia que debe ser contada. Entonces, si nuestra forma de escribir es: yo quiero contar un testimonio, de aquí yo tendría que ver a quién va a ir dirigido mi escrito. Y entonces comienzo a pensar, bueno, va a ser dirigido para los no creyentes, va a ser dirigido para los creyentes que tienen luchas en esta área. Y si te fijas, vamos haciéndolo de lo general a lo particular. Ya después de que se tenga un escrito, sería bueno acercarse a algún grupo editorial. Siempre es importante tener el aval de una editorial, porque ahora es mucha la tendencia de autopublicaciones y pueden ser de mucho provecho, pero tener un sello editorial le va a dar categoría, le va a dar más precisión a lo que se quiere comunicar, y también va a ser un apoyo en el acompañamiento de todo lo que es la edición, diagramación, impresión y por supuesto poder expandir el material a que la gente pueda obtenerlo y sea de bendición. Un gran consejo para todos aquellos que tienen la idea, el sueño o la intención de poder escribir algo, un artículo o sus memorias, ¿verdad? En este momento abrimos un espacio para que alguien de ustedes se anime, alguien de ustedes pueda decirnos una pregunta que le quiera hacer al pastor Ures. Solamente 3 preguntas, yo sé que todos tienen preguntas. Adelante, la hermana de atrás. ¿Cómo orar por los padres que no quieren y que impiden buscar de Dios? Muy bien, cuando impiden, ¿verdad? Me siento muy reflejado porque a mí me pasó algo similar. Yo creo que el primer paso, incluso acompañado o previo a la oración, es que haya de verdad una regeneración y una transformación en el testimonio. Cuando se habla acerca de la mujer y su marido, dice que éste se ha ganado por su conducta, por su actitud. De igual manera, ¿cómo es que un hijo puede ganarse a los padres? A través de la sujeción. Hay un mandato muy importante que la Biblia da a todos los que somos hijos, y es que sobre todas las cosas honremos a nuestros padres. Ahora, no quiero entrar con polémica con esto, pero la realidad es que obedecer a los padres y honrar a los padres no es lo mismo. ¿Por qué? Porque honrar a los padres significa que en todas las decisiones que yo tome siempre traigan honor a la familia. Voy a dar un ejemplo muy puntual. Mi mamá, ella se acerca a la iglesia, se congrega con nosotros cuando yo tengo la posibilidad de ir por ella. Es decir, este domingo ella no va a ir a la iglesia porque yo no estoy allá. Yo los domingos voy por ella y vamos juntos. ¿Qué sucede en relación a esto? Mi mamá un día se cayó y se fracturó la cadera. Yo puse en un grupo de pastores, puse la petición que queríamos que oraran por mi mamá,
Y saben la cantidad de mensajes que pusieron: vamos a orar por la pastora, porque piensan que yo vengo de una familia no solamente de cristianos, sino de pastores. Entonces, para mí es una forma de honrar a mis padres, que el apellido a los ojos de las demás personas ha sido redimido por Cristo. Y no como antes, que decían los Machados, ¿se acuerdan? Son malos, son conflictivos. Y ahora, cuando piensan en el apellido Machado, mi círculo social, que no conoce a mi familia, pero piensan que yo vengo de una familia cristiana. Entonces, sí se requiere mucha sabiduría, y habría que distinguir entre un joven mayor de edad y entre un joven menor de edad. Porque mientras sea menor de edad, la sujeción es indispensable. Pero ya cuando se trata de alguien mayor de edad que va a tomar sus decisiones, sí es importante que lo hable con mucha sabiduría, con mucha prudencia ante sus padres, y les diga cuál es la razón del por qué no quieres que yo me convierta en esto. Y que lo hable con sinceridad, y que siempre el espíritu del hijo no sea comenzar a exhibir, comenzar a hablar en contra, sino que siempre lo haga bajo los lineamientos de una persona pacífica que se acerca a sus padres y no quiere hacer algo sin antes tener la bendición de sus padres. Entonces, sí habría que distinguir entre el menor de edad y el mayor de edad. Ahora, si ya se tiene un propósito, muchos padres lo que van a hacer es, al mayor de edad que sigue viviendo en casa, que es importante, le va a decir: mientras vivas aquí vas a estudiar. Bueno, buscar la manera de conciliar el estudio con el desarrollo ministerial, siempre honrando a los padres. Hay muchos padres que lo que quieren es el título universitario. Entonces, yo te prometo que te voy a dar el título universitario, y una vez haciendo esa promesa, poder realizar el llamado de Dios. ¿Por qué? Porque Dios va a poner los medios necesarios para poder ejercitar el ministerio. ¿Qué nos compete a nosotros? Ser pacientes, ser sabios, ser prudentes, y buscar siempre la dirección del Espíritu Santo en cada uno de nuestros movimientos. Muy bien. Siguiente pregunta. Adelante, hermano. 3 consejos para desarrollar el ministerio infantil en la etapa de niños a preadolescentes, especialmente con aquellos que provienen de familias disfuncionales donde los padres no están presentes a causa del trabajo. Muy bien. Esto es muy interesante porque es un área descuidada. Yo lo voy a manejar de esta manera. Necesitamos, una vez que el niño viene a la iglesia, hay algo que yo escribí en el libro de Ministerio Infantil, que hablamos de nuestra sede. Nuestra iglesia necesita ser un lugar donde el niño, en primer lugar, se sienta seguro. ¿Por qué? Porque viene de la hostilidad de sus padres, y entonces puede pensar que también en la iglesia son malos. Puede pensar que así como en la escuela le hacen bullying, el maestro le lastima, puede pensar que la iglesia es lo mismo. Entonces, en primer lugar, como iglesia debemos de buscar que los niños se sientan seguros. Y entonces es la S de nuestro acróstico, sede. ¿Cuál es la segunda letra dentro del acróstico? E. Una vez que el niño se siente seguro, va a comenzar a hablar y hablar. Fíjense, pongan atención. Un niño que viene con su mamá y no te conoce, tú le hablas y el niño se va a esconder atrás de la falda de mamá. Pero una vez que agarra confianza, alabado sea el Señor, va a hablar. ¿Qué necesita ahora en la iglesia, en ese espacio? No solamente que se sienta seguro, sino que se sienta escuchado. Y una vez que el niño comienza a hablar, él va a comenzar a hablar sus necesidades. Y aquí es algo importante, porque un cristiano debe escuchar. Siempre debemos de escuchar. Son nuestros silencios los que conquistan su corazón. Y entonces, una vez que lo escuchamos, viene la tercera letra de la sede, que es la D.
¿Qué requiere? Ser direccionado. Entonces, yo una vez que entiendo las necesidades del niño, yo tengo que direccionarlo. ¿Qué dice la palabra de Dios? Mira, de repente en la iglesia, nosotros tenemos iglesia de niños, y en una ocasión, cuando dimos oportunidad para orar por peticiones, un niño dice: yo quiero que oren por mis padres, porque han tenido discusión, porque tenemos problemas de dinero. Y entonces, pues, el niño se sintió con la seguridad de poder expresarlo, que no es tan sencillo. Yo hablo con el pastor y le digo: pastor, fíjese que pasa esto, ¿usted habla con los padres o me deja hablar a mí? No, tú hazte cargo. Entonces yo voy con los papás y les digo: ¿sabe qué? Su hijo hizo esta petición. Nada más quiero decirle que su hijo el día de hoy oró por esa situación. Sería bueno que antes de dormir en la noche ustedes le explicaran la situación y juntos oraran por. Entonces yo tengo que enseñar, tengo que hacer algo para direccionar la situación. Esto es algo malo, esto es algo bueno. ¿Qué tienes que hacer? Y entonces nos lleva a la cuarta letra. CDE, estimularlo. ¿A qué tengo que estimularlo? A que decida hacer lo correcto, lo que la palabra de Dios dice. ¿Y cómo lo voy a estimular? El estímulo siempre tiene que ser en amor. Gary Chapman, en su libro Los lenguajes del amor, él menciona 5 lenguajes del amor. Yo los traduzco a la dinámica de la iglesia del ministerio infantil. El primer lenguaje de amor es palabras de afirmación. ¿Cómo yo voy a afirmar a ese niño? ¿Cómo lo voy a estimular para que decida hacer lo correcto? A través del lenguaje de palabras de afirmación. A ver, ¿qué sucede con esto? ¿Cuántas veces han visto a un niño que le dicen: vamos a hacer esto, y lleva una letra y dice: voy bien, maestra? Sí, tesoro, vas bien. Va a pintar algo, lleva una línea la criatura apenas y dice: voy bien. Sí, te está quedando muy bonito. ¿Qué es lo que necesita ese niño? Palabras de afirmación. Esto se traduce a una relación entre un hombre y una mujer, normalmente la mujer, y entonces le dice a su marido: oye, ¿me amas? Sí, mi amor, yo te amo. A los 2 minutos: ¿pero de veras me amas? Oh, sí te amo. A los 2 minutos: ¿qué tanto me amas? Mira, vamos a hacer algo. El día que yo te deje de amar, yo te aviso. Entonces ya no hay un estímulo, ¿verdad? Entonces ese es el estímulo del lenguaje de palabras de afirmación. Pero no todos hablan este lenguaje. Hay un segundo, que es actos de servicio. Para darles un contexto, yo voy a llegar el lunes cerca de las 8 de la mañana a Reynosa, si todo sale bien, y cuando vea a mi esposa que pasa por mí al aeropuerto, le voy a decir: Dianita, así es tu amor, como el suspiro de tu boca que hace mi sueño tranquilo. Así es tu amor, y con tu amor respiro, y todo tiene sentido, incluso la muerte, después de este amor vivido. ¿Y sabe qué me va a decir? Ayúdame a lavar los trastes. Porque el lenguaje de ella no es palabras de afirmación. ¿Cómo yo me gano a un niño que su lenguaje es actos de servicio? Deje caer accidentalmente un lápiz, y el niño que vaya como trueno a levantárselo, habla el lenguaje de actos de servicio. Tengo estas páginas, ¿a quién voy a entregárselas? ¿Quién me ayudará a repartirlas a los estudiantes? Y la niña que venga corriendo a decir: yo le ayudo. Actos de servicio. ¿Cómo yo me gano el corazón de una niña, de un niño así? Cuando yo veo que tiene sus agujetas desabrochadas y yo me hinco a abrochárselas. El maestro. Cuando la niña tiene mal hecho el chongo: a ver, yo te enseño, mira, así se hace.
cuando tiene sucia su rostro, cuando ve un acto de servicio, encuentra un estímulo. Tercer lenguaje, ¿cuál pudiera ser el tercer lenguaje en relación a esto? Pudiera ser el de tiempo de calidad. Hay niños que al terminar la clase quieren quedarse un momento a solas con su maestro. Quieren tener a su maestro para ellos. Había un niño en la iglesia que siempre, ya todos se paraban, ya se iban a ir y estaba así como que viendo, pegándole al piso y todo. Yo sé que estaba haciendo tiempo para quedarse a solas conmigo. Y en otra clase yo me anticipé. Todos se van a quedar quietos, menos tú, te vas a quedar aquí, me vas a esperar al final. Y todos, lo van a regañar. Y todos se salieron. Y recuerdo que el niño, entonces yo me siento al lado de él y le digo, ya estamos a solas, ahora sí dime cómo estuvo tu día. Entonces el maestro dedicó un tiempo para mí, tiempo de calidad. Luego tenemos contacto físico. Hay niños que la forma en que ellos expresan su amor es a través de un abrazo, de un beso. Y yo traía mi guayabera blanca y venía una niña con sus manos llenas de dulce. Y yo, pues, ¿quién me mandan traer guayabera blanca, verdad? Y le doy el abrazo. Y ahí quedaron las marcas de la batalla. Pero vemos que ese es un estímulo de amor. ¿Qué otro pudiera ser un lenguaje de amor dentro de este estímulo? Puede ser los regalos. ¿Qué decimos acerca de los regalos? No hablamos de las bolsas Michael Kors, hermanas. No hablamos de eso. Hablamos de un regalo que me dice, te mantuve presente. Recuerdo que una vez una niña fue de vacaciones y regresó de las vacaciones y me da una hoja. La hoja está seca, dura, y yo veo la hoja y veo a la niña con su sonrisa, y vuelvo a ver la hoja y veo a la niña y como que no le encontraba relación a una con otra. Y entonces recuerdo que le dije, ¿hay alguna historia detrás de esta hoja que necesites saber? Estaba esperando que me preguntara, y entonces me comienza a decir, estábamos caminando por el malecón y vi una hoja de un árbol verde, de lo más verde de lo verde, visto de lo verde. Y me acordé que su color favorito era el verde. Entonces yo dije, le voy a llevar esta hoja al maestro para que vea el árbol verde. Lo puse en mi Biblia, pasaron los días y se secó y se puso dura, pero era una hoja verde. Yo la veo verde. Lo que ella me estaba diciendo es, lo mantuve presente. ¿Cómo usted se da cuenta cuando un niño habla este lenguaje? Regálele chocolates. Va a haber algunos que se lo van a devorar sin quitarle la envoltura, pero va a haber otros que van a decir, lo voy a guardar porque me lo regaló mi maestra. O quizá trae mucha hambre, ¿verdad? Y a lo mejor se lo va a comer, pero va a guardar la envoltura. Entonces, ¿se da cuenta? Necesitamos que el niño se sienta seguro, que se sienta escuchado, direccionado y estimulado. En eso tendríamos que esforzarnos con cabalidad para que el niño entienda entonces que la vida que vive en su familia es disfuncional, pero tiene un Padre Celestial que le ama con un amor que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo podemos dar a conocer el Evangelio en la escuela cuando nos enfrentamos a maestros ateos y a religiones que rechazan nuestra fe? Muy bien, muchas gracias. Pues siendo cristianos, les voy a contar una historia. Cuando yo estaba en la universidad, habíamos por ahí de 3-4 personas que éramos universitarios. Y recuerdo muy bien que la pastora, ella era nuestra maestra de escuela dominical, dijo, a ver, los más grandes que están en la universidad, ¿quiénes son? No, pues levantamos las manos. Pasen aquí enfrente. Expliquen cómo ha sido su dinámica como cristianos universitarios para que los demás jóvenes sepan lo que les espera. Y recuerdo que primero pasó uno de los jóvenes y dijo, bueno, pues ha sido difícil, pero pues ha sido tolerable. A veces te rechazan, pero pues nada del otro mundo, ¿no? Luego recuerdo que me tocó a mí y dije,
Para mí sí ha sido difícil porque me invitaban a las fiestas y yo les decía que no, porque eran fiestas donde había licor y había cosas así. Entonces yo decía, yo soy cristiano, yo no voy a ese tipo de fiestas porque no me edifican. Pero luego me di cuenta que ya no me invitaron y me dolió porque yo decía, oye, pues hacen sus fiestas y no me invitan, yo también soy del grupo. Y recuerdo que le dije a una de mis mejores amigas de ahí de la universidad y ella me dijo, Ures, es que no te invitamos porque tú no eres así. Esos no son ambientes para ti, ya nos quedó claro. Entonces, por eso mejor ni te avisamos cuando vamos a tener una fiesta. Cuando sean fiestas donde no haya nada de eso, son a las que sí te decimos, oye, vamos a tal restaurante y vamos. Y yo entendí entonces que me estaba afectando algo que no debía de afectarme. Cuando pasa el tercer testimonio de una compañera, recuerdo que ella dijo, pues a mí ni me ha afectado. Y todos la volteamos a ver así como, no, para mí todo es normal. Incluso yo creo que ni siquiera saben que soy cristiana. Pues por eso, criatura, amor del Señor, querida. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En mi contexto, mis compañeras, yo sé que se viven tiempos diferentes, pero la forma en que yo les hablaba de Cristo era con mi vida. Ahora, alguien ha dicho esto y es muy puntual que yo trate de dar una explicación. Se le atribuye esta frase a Francisco de Asís. Predica en todo el tiempo el Evangelio y si es necesario, haz uso de palabras. Francisco de Asís, en su sentido puritano, por decirlo de alguna manera, él decía que el Evangelio tenía que predicarse con el estilo de vida. Y como que dando a entender que no era necesario usar palabras. Pero la realidad es que la Biblia dice que el medio ordenado por Dios para divulgar el Evangelio es con palabras. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser muy intencionales, aprovechar cada momento, cada situación para compartir de nuestra fe. Yo recuerdo que me invitaban a un lugar y yo siempre los dejaba en ascuas porque decía, y no puedo ir, es que ya tengo un compromiso ese día. ¿Y cuál es tu compromiso? No les voy a decir, ándale, dinos. No te voy a decir, ándale, no sé así, ¿qué vas a hacer? ¿Con quién vas a salir? Es que mira, vamos a tener una reunión de jóvenes y se va a tocar de este tema y se va a tocar de este tema y entonces siempre había una oportunidad o buscábamos la manera de crear una oportunidad para poder testificar de nuestra fe. ¿Con quién debemos de hacerlo? Normalmente las iglesias han reproducido el modelo de evangelismo de los testigos de Jehová, por decirlo de alguna manera. ¿Qué pensamos si yo les digo ahorita, vamos a evangelizar? ¿Qué es lo primero que piensan? Vamos a ir de casa en casa, vamos a ir a un parque. Siempre pensamos que le vamos a hablar a personas desconocidas. Pero el verdadero evangelismo personal nos invita a que le hablemos a nuestro grupo social. Entonces, ¿cómo tú puedes comenzar a hablarle? Pues tú no vas a empezar a hablarle a toda la universidad. Lo ideal sería a tu grupo de amigos, de amistades, a tu compañero de deportes, a la gente con la cual tú te relacionas. Pero las palabras siempre deben de ir acompañadas con el testimonio. Yo jugaba fútbol y era el capitán del equipo de fútbol. Y como yo era el capitán, orábamos antes de cada juego. Y no había nadie que me refutara, porque yo era el que más me esforzaba entrenando y era también el que en este sentido llevaba una vida conforme al cristianismo. Cuando mis amigos tenían problemas, ellos podían acercarse a mí y me decían esa frase, tú que estás más cerquita de Dios, ¿no? A ti que Dios sí te escucha. Entonces eso lo podemos utilizar para poder acercarlos. Una última, que yo lo hice en mi tiempo de universidad.
Yo celebraba mi cumpleaños 3 veces. Una con mi familia, una en la iglesia, y yo hacía una fiesta especial. Invitaba a mis amigos de la universidad, solamente a mis amigos, a los de mi grupo, que eran mis amigos, y a los del equipo de fútbol. Le pedí a la casa a un hermano cristiano para no hacerlo en mi casa, y yo le decía: pastor, yo quiero que usted venga a predicar. Cuando vamos a orar por los alimentos, yo le voy a poner en bandeja de plata a todos mis amigos de la universidad, que ellos van a venir. ¿Por qué van a venir? Porque son mis amigos. Es decir, es difícil que me acepten ir a la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Yo les llevo la iglesia a ellos. Y entonces el pastor, ya cuando era todos platicando, algunos jóvenes de la iglesia interactuaban con ellos, y cuando ya se venía la comida, el pastor decía: ¿cuántos de ustedes aprecian a Ures? No, pues todos estamos aquí por eso. El pastor predicaba 10 minutos. Yo lo hice así como 3 o 4 años. 70-80% de mis amigos de la universidad aceptaron a Cristo, porque fue en un ambiente de seguridad. Entonces, esos son parte de los desafíos que podemos tener, pero si nosotros buscamos esa gentileza y nuestras palabras van acompañadas con nuestra vida, entonces alguno de ellos va a identificar: hay algo diferente en esta chica, hay algo diferente en este chico, y esa es la oportunidad para nosotros poder compartir el evangelio. Muchas gracias, pastor. De todo lo que ha experimentado en el ministerio, ¿de qué se siente más agradecido con Dios? Definitivamente de mi familia. Definitivamente. ¿Por qué digo esto? Porque mi familia llegó en mi ministerio. Cuando yo era pastor, era maestro, Dios me da la dicha de conocer a Diana, y en ese mismo sentir casarnos y tener un hijo. La más grande satisfacción que Dios me ha dado es poder pastorear el corazón de mi hijo y el de mi esposa. Yo no concibo la vida sin ellos. Entonces, pudiéramos hablar de muchas glorias ministeriales, pero a mí me dice Pablo en la Escritura que las cosas viejas van pasando. Algunos tenemos un corazón que está en el pasado. Oh, me acuerdo cuando antes se sentía la presencia de Dios. Oh, me acuerdo cuando antes los jóvenes hacían esto. ¿Saben qué dice el proverbista de eso? Que creer que los tiempos del pasado fueron mejores es necedad y es vanidad. Entonces, a veces vivimos tanto en el pasado que creemos que las glorias del pasado son las mejores. Pero en realidad, el que yo haya predicado en algunos lugares, para mí, yo lo disfruté en el momento, lo hice con todo mi corazón, pero yo estoy, como dice Pablo, prosiguiendo la meta, el supremo llamamiento, y entonces iremos de gloria en gloria. Y lo único que me acompaña en ese caminar, definitivamente es mi familia. Entonces, eso es lo que pudiera considerar yo que es el más grande éxito, y que luchamos y buscamos para poder retener a nuestro hijo en la fe. No necesariamente que sea ministro, pero si Dios le llama, que nosotros podamos prepararlo y entonces dirigirlo en ese camino que Dios le ha dado. Amén. Damos gracias a Dios por su vida, pastor. Gracias a Dios porque es de bendición, no solamente para nosotros, sino también para muchas personas más. Por último, díganos algún spoiler de su próximo libro. Bueno, hay varios spoilers, voy a decirlo así.
Hay un libro que ya está terminado, no lo hemos publicado porque lo queremos retener, la publicación, pero sería la versión 2 o el volumen 2 de ¿qué hacemos con la agenda LGBT? Pablo le dice a los colosenses: mirad que nadie sea engañado por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Y creo que esta ideología se ha introducido y ha sido una situación difícil. Entonces, en ese volumen 2, en el volumen 1 vemos qué es lo que Jesús opina de esta ideología. Y en el volumen 2 es qué es lo que opinan los apóstoles. Y particularmente los apóstoles que son abordados es el apóstol Pablo y el apóstol Judas. Entonces, en ese contexto es abonar al por qué no es una práctica en la cual la iglesia y la Biblia estén de acuerdo. Entonces va a dar argumentos, va a dar respaldo a los jóvenes de cómo defender su fe y a los padres de cómo instruir a sus hijos en la fe. Pero en realidad no lo hemos publicado porque estamos buscando tener una nueva edición de Estructurando el Ministerio de la Predicación. El libro lo publicamos en el 2019, queremos hacer una revisión, ya hemos trabajado en ella, y crear una publicación, una nueva edición de este libro, ya con todo el enriquecimiento que hemos tenido a lo largo de estos ya casi 6 años después de haberlo publicado. Y el spoiler que yo creo que muchos están esperando es que viene un segundo libro de ministerio infantil. El 80% ya está terminado. Apacienta a mis corderitos, donde vamos a estar hablando de la encomienda bíblica del trato de la iglesia sobre una pastoral infantil, respondiendo un poco a lo que la hermana nos decía de qué podemos hacer con los niños. Si se fijan, ya es más común que haya pastores asociados, pastores de jóvenes, pastores de alabanza, y los niños, y vemos que tiene una relevancia completamente bíblica. Entonces estamos trabajando posiblemente poder llevarlo al Nacional de Ministerio Infantil del próximo año. Apacienta a mis corderitos. Damos muchas gracias a Dios por su vida, pastor. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por ese tiempo que ha sido de bendición. Les mandamos un saludo a su esposa y al pequeño Ures. Hermanos y hermanas, despedimos al pastor Ures con un fuerte aplauso, dando gracias a Dios por su vida. Conociendo a es una producción original de Listra. Nuestro host es Abdías Díaz. Cámaras y video, Argent Producciones. Equipo de cámaras, Eliseo Peña y Ana Rodríguez. Iluminación y escenografía, Eliseo Peña. Grabación, edición y audio en vivo, ABS Audio Calidad Sonora. Música original y tiempo de adoración, Escuela de Música, Arte, Bendición y Servicio. Agradecemos al Centro Cristiano Ebenecer por facilitar sus instalaciones para la grabación de este episodio. Agradecemos a Un Momento Coffee por su apoyo. Apoyo logístico, Ami Osorio y Ana Rodríguez. Coordinación de invitado, Esther Palmilla. Nuestro productor ejecutivo es Rubén Díaz Jr. Listra.